¿sí? Ellos, los noruegos, son uno de los principales exportadores de petróleo en el mundo. Y a pesar de eso, han desarrollado toda una economía precisamente alrededor de la protección del clima. Nosotros somos uno de los países con mayor diversidad en el mundo y tenemos unas grandes oportunidades en esa área. Sin embargo, seguimos pensando todavía, nuestros gobernantes siguen pensando en seguir viviendo del petróleo y seguir viviendo del fracking y, y acabar el agua y priorizar la explotación mineral sobre el agua, y esa es una discusión muy fuerte porque nosotros creemos que ahí están las alternativas y los noruegos nos marcan una línea a nosotros, nos están marcando un camino en esta discusión mundial que hay sobre lo ecológico y lo social. Precisamente los noruegos dicen que no se puede culpar a los clientes, ¿sí? Que ellos con su política ecológica, Noruega es un país en el cual hoy en día uno puede andar con un carro eléctrico por todo el país y no tiene ningún problema. Han logrado reducir en un 7% la contaminación ambiental mundial, ¿sí? Y hay que recordar que ha sido la industria petrolera la que ha impuesto este modelo, porque desde 1975 tenemos el primer camión que lo hicieron los alemanes con emisiones cero, o sea, el primer camión eléctrico, ¿sí? En los Juegos Olímpicos de Múnich del 72 se anunciaron los carros eléctricos en Alemania, ¿sí? En 1976 apareció el Golf eléctrico. Sin embargo, la industria del petróleo es tan poderosa en el mundo que no ha permitido. Entonces, hoy este tema se convierte en el centro de la discusión mundial, como decía, y hay que estar muy atentos porque en Colombia es como si no pasara nada y queremos seguir defendiendo el petróleo, imponer el fracking, acabar con los páramos, con la minería, y además de eso, quieren vender Ecopetrol, vender Isagen, ¿y todo por qué? Por no incrementarle los impuestos a los 30.000 más ricos ni a los 3.000 más ricos del 1%. O sea, es una cosa tenaz. Y eso, y ya llegando a lo nacional, tenemos precisamente el hecho del decreto 1174 del 2020, un decreto unilateral que precariza aún más el trabajo, que es profundamente regresivo porque Aló. disminuye los derechos de los trabajadores, que aumenta las ganancias de los grandes empresarios a costa de la exención en la seguridad social, la salud, la pensión y los riesgos laborales para los trabajadores. Y además acaba con el salario mínimo, ¿sí? Sustituye la pensión por un subsidio que se llaman los BEPS al final de la vida laboral, que aprovecha el confinamiento para emitirlo, y a pesar de eso nos vamos a movilizar el próximo lunes 7 de septiembre y estamos invitando a todos nuestros compañeros para que por favor nos envíen un correo, las personas que quieran, porque esa va a ser una movilización vehicular, vamos a salir en carro todos los trabajadores. Este lunes 7 de septiembre vamos a hacer una protesta vehicular, pues por toda la seguridad y la protección a la vida que hay que hacer en medio de esta pandemia. Entonces estamos invitando absolutamente a todos los compañeros de Ultradian para que nos acompañen a las 10 de la mañana en el Parque Nacional, pero también para que nos escriban un correo con el fin de poder coordinar y podernos reunir antes en la CGT. Es importante que nos movilicemos, compañeros, porque este decreto 1174 del 2020 es unilateral, rompe todo el esquema tripartita de la OIT, es un ataque a la pensión, a la invalidez, a la sustitución pensional. Mejor dicho, aquí están acabando hasta con el tío de la perra. Entonces, por eso hacemos esa invitación a todos para que nos acompañen el próximo lunes a las 10 de la mañana. Asimismo, con relación a los temas ya de la DIAN, queremos decir que
Nosotros seguimos en esta lucha por la defensa de la vida y la salud pública de los empleados de la DIAN, y encontramos todavía, o no todavía, sino la insistencia en áreas en obligar a los trabajadores a ir a las oficinas, incluso a personas exentas, están exentas de ir a las oficinas y los llaman por teléfono y les dicen que vayan y los convencen, y los compañeros como que les falta berraquera para decir, no, yo estoy exento, como que no entienden la situación, ¿sí? Como que no logran defender ellos su propia vida, y entonces es muy preocupante esta situación, porque eso está pasando en la DIAN, ¿sí? La DIAN no es esencial en todas las áreas, no se crean ese cuento, compañeros, ¿sí? Ya tenemos una sentencia en el sector salud donde está diciendo que ni siquiera el sector salud es esencial en todas las áreas. Hay unas áreas esenciales dentro del concepto de la esencialidad del trabajo, pero no son todas las áreas, entonces no le creamos ese cuento a la directiva. Y la situación, queremos mostrar una radiografía, al menos 114 personas de la DIAN han sido contaminadas con COVID-19. Es indudable que todo no ha sido dentro del trabajo. Esta estadística no discrimina, entonces no podemos decir que todo ha sido dentro del trabajo, y eso queremos dejarlo claro para que después no seamos malinterpretados, ¿sí? Han sido algunos en el trabajo, otros en sus casas, ¿sí? Unos en el trabajo pues se lo han pegado, y otros en sus casas que se han descuidado, o por razón de que algún familiar tiene que salir a trabajar. Esta es una estadística que nos informó la DIAN hasta el 2 de septiembre. Sin embargo, en esas 114 que ellos nos informan, no incluyeron unos casos que ya nos habían informado de Buenaventura, o sea que podemos decir que al menos 117 hasta el 2 de septiembre. El mayor número de casos se ha presentado en la aduana de Bogotá, que son 20 casos. Después le sigue Nivel Central con 17 casos. Impuestos Bogotá sigue con 8 casos. Barranquilla, Cartagena, Medellín, Valledupar con 5 casos. Cúcuta, Sincelejo con 4. Buenaventura, Villavicencio, Urabá con 3. Otros con 2 y un caso en 31 ciudades. Al menos 3 compañeros desafortunadamente han perdido la vida, y otros tantos quedarán, no sabemos cuántos, pero otros tantos quedarán con secuelas para toda la vida. Nosotros damos a conocer esta información porque es que la información es un derecho, compañeros. La información es un derecho, y en la medida en que los derechos hay que ejercerlos. Los derechos no es para que estén en el papel, hay que ejercerlos. Entonces, por eso damos a conocer esta información. Asimismo, en el tema de bienestar, encontramos que la DIAN unilateralmente hasta el 26 de agosto ha ejecutado 2.600 millones de pesos. Digo unilateralmente porque hay un compromiso de la DIAN para ejecutar el tema de bienestar en concordancia con las organizaciones sindicales, pero aquí lo han hecho saltándose los acuerdos y saltándose absolutamente todo. Han reasignado presupuesto, y de los cuales hablan de haber gastado 919 millones en actividades de bienestar. Realmente nosotros no entendemos cuál ha sido la actividad de bienestar. Para nosotros, pero con esta presión y con este acoso directivo que tenemos diariamente, no hay bienestar en esta entidad. Por el contrario, vemos que además se van a gastar 1.000 millones en exámenes médicos. Esos exámenes médicos, ustedes saben que son una entrevista que le hacen a uno, ¿sí? Y 916 millones se van a gastar en médicos ocupacionales, que tampoco encontramos esos diagnósticos cuando realmente se presentan los problemas en el trabajo. Y nosotros lo que hemos propuesto a la DIAN es que hagan pruebas a la gente que está yendo, a los aforadores, a todos los compañeros que están en los puertos, en los aeropuertos, a los compañeros que hacen operativos, o a quienes obligan a ir a la oficina, que hagan un tipo de pruebas semanales para poder controlar la situación. Pero ellos a eso se niegan y dicen que no, que eso no es responsabilidad de ellos, que para eso están las EPS, y ustedes saben todo el problema de las EPS, que se demoran una cantidad de días mientras lo atienden a uno, después ven si hacen el examen o no, porque si es por familia, entonces ya si tiene uno, dicen que todos tienen.
y además los resultados salen en 15 días, entonces ahí no hay una efectividad y nosotros sí creemos que la DIAN debe asumirlo y vemos que está haciendo unos gastos que realmente nosotros tenemos esa crítica de eso. Asimismo, tenemos una sobrecarga de trabajo agudizada por las fallas en los sistemas, cantidad de áreas en dificultades de nivel central, en las direcciones seccionales, la gente que trabaja expedientes con los problemas que tienen con el VPN, ¿sí? Con los VPNs que no han sido realmente, pues han sido causa de problemas y entonces nuestros compañeros se desesperan porque resulta que no pueden hacer su trabajo en el horario que es, tienen que gastar más tiempo, los compañeros de atención al cliente les pasa lo mismo, porque ellos tienen que resolver lo del día, pero los del día se le ha puesto más largo. Y en nivel central tenemos áreas donde los compañeros, a pesar de su trabajo, tenemos una presión de algunos subdirectores y ahora la exigencia de ir a la oficina solo a firmar por falta de gestión directiva para resolver este tema de la firma, toda vez que el Código General del Proceso ha establecido la validez de los sistemas en las notificaciones y la firma electrónica. Tenemos presiones entonces indebidas de directores de área, subdirectores, directores seccionales, jefes de división y de grupo, los cuales a su vez son presionados por la DEGRADE y ustedes ven que todas las intervenciones de la DEGRADE son en tono de regaño. Es como si nos estuvieran regañando a nosotros a toda hora. Entonces eso no puede ser, compañeros. Y con relación al Fondo DIAN Colombia, pues esta conectividad de los sistemas que empezó hace 27 años y todavía no termina, pues ahora siguen anunciando con bombos y platillos el Fondo DIAN Colombia, pero todavía no vemos resultados. Entonces, necesitamos resultados en los sistemas en el menor tiempo posible. Hablan de 120 días en una primera etapa y luego otros 120 días, pero es que ni siquiera han empezado. ¿Sí? ¿Cuándo van a empezar? Y entonces aquí nos recuerda esta discusión del túnel de la línea que empezó en 1913 y todavía tampoco termina, porque todavía faltan muchos pasos, ya que tiene más de 60 obras y tenía este túnel de la línea costaba inicialmente 629.000 millones y ya va en 2.9 billones. Entonces pensemos en toda esta plata que se ha gastado la DIAN en el caso de los sistemas y todavía no los tenemos y ahora viene más plata y bueno, y seguimos esperando los resultados, entonces estamos como esperando a Godot. Igualmente, sobre el tema de personal que viene incluido en este COMPES, hemos preguntado en la DIAN sobre la base del documento del COMPES y entonces, que es un documento que nos diagnostica a nosotros como empleados muy mal, que no reconoce las fallas directivas y que nos echa toda la culpa a nosotros de la problemática de la DIAN. Y resulta que no responden nada, nos dicen, siguen con lo mismo, o sea, nos repiten el texto sobre el cual nosotros estamos preguntando. Esa ha sido una problemática en todos los derechos de petición que nosotros hemos presentado, porque realmente es de una dificultad enorme que aquí en esta entidad nos contesten realmente. Solo cuando pedimos de pronto estadísticas, hasta ahora en alguna medida han contestado, pero es de una dificultad enorme porque es una tomadera de pelo con estos derechos de petición.